Hace un tiempo hicimos algunos rankings ordenando las 16 personalidades siguiendo el significado de las letras. En un mismo vídeo trajimos brevemente el ranking de la más F a la más T y de la más N a la más S, aunque lo importante fue el de la más introvertida a la más extrovertida, ya que era algo que sí se podía cuantificar siguiendo un cierto criterio con las funciones. Si no lo has visto, te lo dejamos en la descripción. Dejamos pendiente rankear las personalidades de la más P a la más J, algo que requería una cierta explicación extra y siempre recordando que este tipo de vídeos son más de entretenimiento y que no hay que tomárselos tan en serio. Sin embargo, lo haremos lo mejor posible. Junto a este ranking habrá un segundo ranking más, bastante relacionado con las letras P y J, pero enfocados en la personalidad más enfocada en el pasado, hasta la personalidad más enfocada en el futuro. Vamos con los dos rankings. Para definir el ranking de la P y la J, vamos a repasar definiciones que podemos encontrar por todas partes sobre estas letras por separado, utilizando las definiciones de las letras y sin tener en cuenta las funciones cognitivas. De la J siempre se dice que son sistemáticos, planificadores, metódicos, programados, ordenados, confían en las normas y las fechas límite para las cosas y les gusta hacer las cosas paso a paso. De la P siempre se dice que son informales, dejan las opciones abiertas, son flexibles, espontáneos, centrados en el ahora, en lo nuevo, en el caos y en la sorpresa. Con estas definiciones sobre la mesa, primero hay que mirar qué función de cada grupo encaja mejor con cada definición. De las funciones que dan como resultado personalidades P, tenemos las funciones T, Phi, C y Ne. Creo que todos estamos de acuerdo en que por definición parece que la P se está enfocando muchísimo en hablar de las funciones Ne y C. Con respecto a las funciones T y Phi no queda tan claro que sean P, más allá de que no hay motivo para situarlas como J y que es verdad que se suelen enfocar más en el presente. Por lo tanto, Ne y C son las más P y luego T y Phi. Para desempatar diríamos que C sería la función más P de todas, ya que no todos los Ne podrían encajar en la parte en que les gustan las sorpresas o que toman acción directamente, principalmente por la característica de los Ne de imaginarse muchas situaciones posibles como un mal vicio que tienen en ocasiones, ya que a veces eso les tortura. Y entre T y Phi diría que T encaja mucho más en enfocarse en que ve el presente, mientras que Phi puede enfocarse en el presente o puede enfocarse en algo más amplio, así que no está tan ligada a la letra P realmente. Por lo tanto, el orden por ahora es C, Ne, T y Phi. Y ahora vamos con la J. Las funciones J son T, Fe, Si y Ni. Creemos que la función que no terminaría de encajar del todo con la J es la función Fe. Son ordenados y desde luego cuadran más con J que con P. Pero muchas de las cosas que se dice de los J seguramente generarán bastante rechazo o harán sentir ajeno a los Fe dominantes. Un Fe dominante tiene más posibilidades de ser espontáneo o despreocupado con los planes respecto a la mayoría de Ni, Si o T. Por eso Fe será la menos J de las J. Entre las otras tres está más complicado, ya que cualquiera de las tres encaja muy bien con lo que se dice de los J. Nos decantaremos por la función Si como la menos J, ya que tiene muchas propiedades relacionadas con la zona de confort, por lo que en ocasiones se puede alejar de la definición, al menos si se compara con T y con Ni. Por último, si hay que decidir la más J entre T y Ni, creemos que la más J tiene que ser Ni, precisamente la opuesta a la más P, ya que siempre se asocia J con planificar, crear todos los pasos de forma metódica, y eso suele estar más asociado a los Ni. Los T normalmente también tiran por ahí, pero su función puede ser más resolutiva y flexible, mientras que los Ni miran demasiado hacia el futuro y no son casi nada reactivos, por lo que un T puede ser más P que un Ni en ese sentido. Así que la más J será Ni, luego T, luego Si y por último Fe. Con el orden de las funciones hecho, vamos a hacer el top 16 de la más P a la más J. La personalidad más P sería ESTP, sin ninguna duda. Tiene la P más P como dominante, tiene como auxiliar T, que está por encima de Phi en cuanto a ser más P, y encima tiene como terciaria Fe, que es la menos J de la J. No existe ninguna personalidad que se apegue más a la letra P que STP. Luego vendría NTP, ya que la auxiliar y la terciaria son las mismas que STP y eso lo aleja mucho de la J, y además creemos que Ne y C estaban bastante empatadas. El siguiente puesto se lo lleva ESFP y el siguiente ENFP. De esta forma cubrimos las últimas C y Ne dominantes, pero al tener T en terciaria son algo más J. Siguiendo el esquema, las cuatro siguientes están muy empatadas. Aunque tal vez debería tocar la C auxiliar, como van con Ni terciario, creemos que podría encajar mejor las que tengan Si terciario, mucho más propensas a las zonas de confort y menos al futuro. Por lo tanto, creemos que ahora vendrían INTP y luego INFP. Luego ISTP y por último la menos P de las P sería ISFP.
ya que salvo por la función auxiliar, tiene varios elementos que la hacen alejarse bastante de muchos clichés de la letra P, incluso puede abrazar algunos conceptos de la J. Siguiendo con el ranking, ahora habría que detectar a la menos J de los J, y esa sin duda es SFJ. No tenemos dudas de que son los que menos se identifican con la definición de los J, y cuenta con las dos funciones J menos J, y luego como terciaria la segunda P más alta. Después vendría ISFJ, por lo mismo, pero sin que sea Fe dominante. Acto seguido, ENFJ, que podría resistirse un poco debido a que tiene la función ni, pero es que la dominante es la menos J y la terciaria es la más P, así que no se puede negar que NFJ no está en la mitad alta de la tabla de los J. Después pondríamos ISTJ, ya que un si dominante hemos dicho que será menos J que los T y los ni. Después, sin duda, ESTJ, ya que los demás que quedan o son ni dominante o tienen el dúo T más ni, así que STJ tiene poco que hacer en cuanto a ser J contra eso. El siguiente sería INFJ, ya que va con ni dominante y eso le da mucha fuerza como J, pero su auxiliar es Fe, y por lo tanto su combinación es mucho menos J que la de los dos que están en el extremo de la tabla. Después vendría ENTJ, por tener T y ni juntas, las dos más J, aunque acompañada de C, y eso le quita algún punto. Y el extremo más J de la tabla sin duda es para INTJ, por tener ni como dominante y T como auxiliar, las dos más J, y luego Fi como terciaria, la menos P de las P. Al igual que STP tiene la combinación más insuperable como P, INTJ la tiene como J. Con eso tenemos ya resuelto este primer ranking, que además termina la colección de los rankings por letras que iniciamos en el vídeo anterior. Y ahora queremos hacer un ranking que puede parecer similar al de la P y la J, pero que tiene unos resultados bastante diferentes, y además nos ha costado mucho más hacerlo. Además creemos que el tema puede ser bastante más accesible que algo más general o interpretable como es la P y la J. Ahora sí que tendremos una temática concisa, que es ¿cuál es la personalidad que más se enfoca en el pasado y cuál es la que más se enfoca en el futuro? Vamos a ordenar a las 16 siguiendo esa pregunta. Para hacerlo hay que ordenar a las 8 funciones cognitivas de la más enfocada en el pasado a la más enfocada en el futuro. Y en el caso de las funciones perceptivas, creemos que la respuesta está bastante clara. Sin embargo, no será tan sencillo con las funciones evaluadoras, ya que no se enfocan tanto en eso. Pero de alguna forma las tendremos que ordenar, ya que siempre en medida de lo posible vamos a evitar que haya empates en los rankings. Vamos primero con las perceptivas. Sabemos que la más enfocada en el pasado, por definición, es la función si, y que la más enfocada en el futuro es la función ni. Ambas representarán los extremos de la línea entre el pasado y el futuro, ya que a fin de cuentas son las únicas de las que se habla directamente del pasado y del futuro en sus definiciones. Veremos ahora cómo colocamos las otras 6 funciones en esta línea. Las funciones ne y se serían las que se enfocan en el presente. Creemos que de las dos, el caso más claro es el de la función se, es 100% presente, al punto de prácticamente rechazar el pasado y el futuro, por lo que marcaría tal cual el centro de la tabla. La función ne también podría estar en la zona del presente, pero como sabemos, a los ne les gusta mucho imaginar futuros posibles y explorar posibilidades, y eso les deja más cerca del futuro que del pasado, así que estarán en un punto medio entre se y ni, aunque un poco más cerca de se, ya que no deja de ser una función enfocada en el presente, sobre todo en lo espontáneo, en lo flexible, además de las divagaciones hacia las posibilidades futuras, que eso es solo un añadido. Ahora habría que situar a las evaluadoras. Si con las perceptivas creo que todos podríamos estar de acuerdo en la forma en que las hemos ordenado, con las evaluadoras tal vez no esté tan claro y encontremos diversidad de opiniones al respecto. Nosotros de todas formas intentaremos dar nuestra visión. La función ti nos parece la más centrada en el presente, enfocándose en la observación y en los pensamientos según vienen, para resolver o entender situaciones que tienen delante. De todas formas, para no empatarla con se, la pondremos unos milímetros hacia el pasado, ya que creemos que rechazan un poco más el futuro y sin embargo sí que pueden apreciar los conocimientos que ya han adquirido previamente. A la función fi le pasa algo similar, pueden estar involucrados o en el presente o en el pasado, pero no vemos cómo darle significado a su relación con el futuro. Evalúan lo que ya conocen emocionalmente y sus valores adquiridos previamente o en el momento, así que estará en la misma línea que ti, pero tal vez un poco más en el pasado, ya que ti encaja mucho más con la definición del presente, pero fi es algo más abstracto en ese sentido, compartiendo con ti la parte que encaja más con el pasado, pero no tanto la parte que encaja con el presente. Luego nos fijaremos en la función ce, otra que nos cuadra muchísimo con el presente, ya que se enfocan en todo lo que la gente necesita en el momento, y tan común puede ser que quieran enfocarse en lo que ha pasado hasta ahora, como que quieran enfocarse en soluciones futuras. Si hay que decantarla para un lado, sería en todo caso para el futuro, ya que a fin de cuentas los FES suelen ser organizados y enfocados en pequeñas metas, aunque sea a muy corto plazo.
así que su voluntad de sacar adelante las cosas los pueden situar un poco más en el futuro que en el presente. Por último, la función t, que creo que podemos estar de acuerdo en que sería la menos apegada al presente de las 4 funciones evaluadoras, y que encaja bastante más en el futuro, ya que se centran mucho en los objetivos que se marcan. Por lo tanto, el orden queda así. La función sí como la más enfocada en el pasado, con diferencia. Luego phi y luego ti, ambas como enfocadas en el presente, pero un poquito más para el pasado. Luego se como el centro del presente. Luego fe en el presente, pero decantándose ligeramente al futuro. Luego ne, lo mismo que fe, pero más marcado. Y luego te, que se centraría en el futuro, pero sin exagerar tanto. Y finalmente ni como el extremo más enfocado al futuro. Después de este orden, que termina siendo una mezcla bastante extraña, vamos a ver cómo las podemos rankear. Empezaremos por la más enfocada en el pasado, que no puede ser otra que ISFJ. Pueden ser los más atrapados en la nostalgia, en las cosas que saben que les gustan, en los problemas y situaciones pasadas, etc. Su función dominante es la más enfocada en el pasado y las otras no ayudarán a empujarlo al futuro. Después vendría ISTJ, caso similar, ya que la función sí está muy separada del resto. Y la segunda más centrada en el pasado es phi, y el ISTJ tiene las dos. Se salva del puesto anterior por la función t, simplemente. Después creemos que la que más encaja es ESFJ, ya que aunque fe y ne pueden estar entre el presente y el futuro, la función sí, como hemos dicho, es muy fuerte hacia el pasado, se genera mucha diferencia con el resto de funciones, y por lo tanto sigue pesando bastante. Los dos siguientes que más encajarían son INFP y luego INTP. El motivo es que estas dos tienen como dominante la segunda y la tercera más enfocadas en el pasado, respectivamente, y además de eso, tienen la función sí como terciaria. Vale que tienen ne como auxiliar, pero no creemos que eso sea suficiente para situarlas más en el presente. El siguiente puesto tiene que ser para STJ, pues aunque es verdad que la función t le dará una cierta perspectiva del futuro, la función sí sigue estando ahí y tira más hacia el pasado que t hacia el futuro. Y creemos que aunque sabrá mirar a los dos lados perfectamente, es un tipo de personalidad que se sigue apoyando bastante en el pasado, o por lo menos si lo comparamos con las que están por venir a partir de ahora. El siguiente puesto se lo queda ESTP, una personalidad configurada para estar lo más cerca posible del presente, teniendo todas las funciones que están más cerca del centro en la tabla del pasado-futuro, justo las 3 que están más centradas. Acto seguido va ESFP, siendo un caso similar, pero que tiene por ahí la función T, dando algo de fuerza hacia el futuro. Si seguimos con las enfocadas en el presente, ENTP debe ser la siguiente, pues aunque se enfoque en posibilidades futuras, se sigue manteniendo bastante fiel a sus funciones en la zona del presente. Lo mismo para NFP, que ocupa el siguiente puesto. Puede que gracias a la función T suba un poco más, aunque la tienen en terciaria. Por lo tanto, sí que pueden enfocarse un poco en el futuro, pero son más de presente. Además, tanto NTP como ENFP cuentan con sí inferior, así que tienen posibilidades de tener bastantes momentos orientados al pasado, aunque estén algo más separados de su set habitual. Y por ese pequeño motivo es que quedan por debajo de los dos siguientes puestos, que los tenía bastante empate con los dos anteriores, que en este caso serían ISFP y luego ISTP. Seguimos en la zona del presente, pero ya entramos en personalidades que cuentan con un buen ni terciario que les da un extra de puntos para saber orientarse al futuro si hace falta, aunque claramente tengan decantación hacia el presente. El siguiente puesto se lo queda ENFJ, y como es lógico, las personalidades NJ deben ser las más orientadas al futuro. ENFJ sería la que menos, ya que las funciones fe y se también conectan a esta personalidad al presente con algo más de fuerza que el resto de los ni que quedan. Después vendría su versión introvertida, INFJ, que es un caso similar pero con ni dominante y por lo tanto con un extra de conexión al futuro. Muy seguido, casi empate, tenemos a ENTJ, que aunque tiene actitudes enfocadas en el presente, sus dos funciones principales son las más enfocadas en el futuro y por lo tanto está completamente alejado de mirar al pasado. Así que se decanta claramente por el futuro y de vez en cuando al presente. Y en ese aspecto solo es superado por INTJ, la personalidad que más se enfoca en el futuro de todas, debido a que sus dos funciones son las más enfocadas en eso, pero siendo ni la dominante, y por lo tanto siendo la personalidad a la que más le cuesta evaluar tanto el presente como el pasado de todas las que hay. Y hasta aquí nuestros 2 rankings de hoy. Esperamos que te hayan entretenido y que estés de acuerdo con la mayor parte de los resultados. Si tienes otra visión y otra forma de calcularlo, no dudes en dejarlo en los comentarios, así como alguna idea para futuros rankings. Si te ha gustado el vídeo, regálanos un pulgar arriba y si eres nuevo por aquí, suscríbete a nuestra academia para seguir aprendiendo juntos. Nos volveremos a ver aquí, en la Academia MBTI. ¡Hasta la próxima!